En salas de conferencias silenciosas y correspondencia privada entre líderes de instituciones médicas, existe una conversación urgente que rara vez llega al público general. Esta conversación gira en torno a un fenómeno creciente que está desafiando fundamentalmente los cimientos mismos sobre los que se ha construido nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. Este fenómeno no es simplemente una nueva técnica terapéutica o un medicamento innovador que podría ser fácilmente evaluado, categorizado y, de ser necesario, neutralizado o asimilado dentro del paradigma existente. Es algo mucho más disruptivo, un enfoque integral a la transformación humana que está produciendo resultados que, según los modelos médicos convencionales actuales, simplemente no deberían ser posibles. En el centro de este desafío revolucionario se encuentra el trabajo del Dr. Joe Dispenza y los resultados documentados que está catalizado en miles de personas en todo el mundo. Para comprender completamente por qué este trabajo ha generado tanto interés y en algunos círculos considerable alarma, necesitamos examinar paso a paso exactamente cómo sus descubrimientos y metodologías plantean desafíos fundamentales a múltiples niveles de la estructura médica establecida. Este no es un conflicto superficial sobre técnicas específicas o competencia de mercado. Es un desafío paradigmático profundo que va al corazón de cómo conceptualizamos la salud, la enfermedad, la sanación e incluso la naturaleza misma de la realidad biológica. El primer nivel de este desafío es lo que podríamos llamar la inversión de causalidad. Durante siglos, la medicina occidental ha operado bajo un modelo fundamentalmente mecanicista y materialista, donde se asume que la materia física, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, es primaria y determinante. Dentro de este paradigma, los pensamientos, emociones y estados de conciencia son vistos como meros epifenómenos, subproductos secundarios de la actividad neurológica física y procesos bioquímicos. La causalidad fluye consistentemente de lo físico a lo mental y emocional, nunca significativamente en la dirección opuesta. Lo que la investigación del Dr. Dispenza ha estado documentando meticulosamente durante décadas, explica la doctora Elena Martínez, neurocientífica anteriormente escéptica que ahora colabora con su equipo de investigación. Es precisamente esta inversión de causalidad. A través de mediciones rigurosas, utilizando tecnologías avanzadas de escaneado cerebral, análisis sanguíneos, medición de marcadores inflamatorios e incluso estudios sobre expresión genética, estamos viendo evidencia científica clara de que ciertos estados de conciencia y patrones mentales emocionales específicos pueden producir cambios biológicos medibles que, según nuestros modelos actuales, no deberían ser posibles, al menos no a la velocidad y magnitud que estamos documentando. Esta inversión de causalidad no es simplemente una curiosidad científica, teórica. Tiene implicaciones de largo alcance para todo el fundamento de la práctica médica. Si estados de conciencia sostenidos pueden realmente reorganizar la actividad biológica a nivel fundamental, entonces el enfoque actual que trata síntomas físicos mientras presta atención mínima a los estados internos del paciente está, en el mejor de los casos, abordando solo un lado de la ecuación de la salud y, en el peor, ignorando potencialmente el factor causal más significativo en muchas condiciones. Alicia, médica de familia de 58 años con más de 3 décadas de práctica clínica, describe su experiencia con este desafío paradigmático. Cuando por primera vez encontré el trabajo del Dr. Dispenza, lo descarté como otro enfoque pseudocientífico de pensamiento positivo. Como médica entrenada en el modelo biomédico, había sido condicionada para ver cualquier afirmación de que los estados mentales podrían significativamente impactar condiciones biológicas serias como, en el mejor de los casos, irrelevantes y, en el peor,
potencialmente peligrosos debido a falsas esperanzas. Lo que cambió mi perspectiva fue vivir algo que no debería haber sido posible según mi comprensión médica. Una paciente con esclerosis múltiple progresiva secundaria avanzada, a quien había estado tratando durante 7 años, regresó después de asistir a un taller intensivo del Dr. Dispenza con mejorías que simplemente no podía explicar. Su función motora, que había estado en constante deterioro, había mejorado significativamente. Su fatiga, antes debilitante, había disminuido en aproximadamente un 70%, y sus escáneres de seguimiento mostraban una reducción de actividad inflamatoria que ninguna de sus medicaciones anteriores había logrado producir. Como científica y médica comprometida con la evidencia, no podía simplemente descartar lo que estaba viendo. Comencé a investigar más profundamente el trabajo del Dr. Dispenza y, lo que es más importante, comencé a prestar más atención sistemática a cómo los estados mentales y emocionales de mis pacientes correlacionaban con sus resultados físicos. Lo que encontré me ha obligado a reconsiderar fundamentalmente la relación causal entre mente y biología. Este primer nivel de desafío, la inversión de la supuesta flecha causal, por sí solo representaría una disrupción significativa para el paradigma médico dominante. Pero el trabajo del Dr. Dispenza presenta un segundo nivel de desafío aún más fundamental, lo que podríamos llamar no localidad biológica. La medicina convencional opera firmemente bajo el supuesto de que los procesos biológicos están estrictamente limitados por restricciones espacio-temporales normales. Intervenciones terapéuticas deben ocurrir en proximidad física directa al área afectada, ya sea a través de cirugía, radiación dirigida o medicaciones que se transportan físicamente a través del torrente sanguíneo a sus objetivos pretendidos. La idea de que la conciencia humana podría influir en sistemas biológicos a distancia o de maneras que trascienden limitaciones convencionales de tiempo y espacio, está completamente fuera del paradigma médico aceptado. Y sin embargo, esta es precisamente la evidencia que ha emergido de algunos de los estudios más rigurosos y controlados realizados por el equipo de investigación del Dr. Dispenza, particularmente en lo que él llama experimentos de sanación de grupo. Lo que hemos documentado en estos experimentos, explica la doctora Martínez, desafía fundamentalmente nuestra comprensión convencional de los límites de influencia biológica. Utilizando protocolos estrictamente controlados, hemos observado efectos biológicos medibles ocurriendo en tejidos que están completamente aislados del practicante, sin ningún contacto o conexión física directa. Más sorprendentemente, hemos documentado numerosos casos de lo que solo podemos describir como efectos no locales, donde las intenciones coherentes de un grupo de personas en un estado elevado de conciencia colectiva parecen producir efectos medibles en sistemas biológicos a considerable distancia, sin ningún mecanismo de transmisión físico conocido. Estos hallazgos presentan un desafío no solo a las prácticas médicas específicas, sino a los fundamentos filosóficos mismos de la medicina moderna, la suposición de localidad y materialismo estricto. Si la conciencia puede realmente influir en sistemas biológicos de maneras que trascienden limitaciones espacio-temporales convencionales, entonces nuestra comprensión actual de la enfermedad, sanación y terapéutica es, en el mejor de los casos, gravemente incompleta. El tercer nivel de desafío que el trabajo del Dr. Dispenza presenta a la medicina establecida podría llamarse la democratización de la sanación. El modelo médico convencional está estructurado en una jerarquía clara de experticia, donde conocimiento especializado, tecnologías avanzadas y tratamientos complejos están controlados y administrados por una élite de profesionales entrenados.
Este modelo inherentemente crea dependencia de especialistas médicos, instituciones y sistemas de entrega para mantener o restaurar la salud. El trabajo del Dr. Dispenza sugiere una posibilidad radicalmente diferente, que cada individuo, con entrenamiento y práctica adecuados, puede aprender a acceder directamente a capacidades de autocuración extraordinarias sin necesidad de intermediación tecnológica o profesional. Esta no es simplemente otra forma de cuidado preventivo dentro del paradigma existente. Es una reformulación fundamental de la relación entre individuo y sanación. Lo que el Dr. Dispenza está demostrando, observa Beatriz, neuróloga de 61 años con más de 3 décadas de experiencia clínica, es que capacidades para influir en la función biológica que previamente pensábamos requerían intervenciones externas sofisticadas, ya sea medicamentos potentes, procedimientos quirúrgicos o tecnologías avanzadas, podrían potencialmente ser accesibles directamente a través de ciertos estados de conciencia. Estamos hablando de individuos aprendiendo a crear efectos internamente que rivalizan o incluso superan lo que nuestras intervenciones médicas más avanzadas a veces luchan por lograr. Esta democratización de capacidades de sanación representa quizás el desafío más directo al modelo económico y de poder sobre el que se ha construido gran parte de la medicina moderna. No es simplemente una cuestión de eficacia terapéutica, sino una reformulación fundamental de quién controla y administra la sanación. Como tal, plantea preguntas profundas sobre todo el ecosistema de atención médica tal como está actualmente estructurado. Si estos 3 niveles de desafío, inversión de causalidad, no localidad biológica y democratización de la sanación, no fueran suficientes, existe un 4º nivel de disrupción potencial que viene con el trabajo del Dr. Dispenza, lo que podríamos llamar el colapso de categorías diagnósticas. La medicina moderna opera a través de categorización minuciosa, clasificando enfermedades en taxonomías elaboradas basadas en síntomas, marcadores biológicos y sistemas corporales afectados. Esta categorización es la base para especialización médica, protocolos de tratamiento estandarizados, códigos de reembolso de seguro y ensayos clínicos estructurados. Es literalmente la estructura organizativa de la medicina moderna como la conocemos. Lo que el trabajo del Dr. Dispenza está revelando es que desde una perspectiva de conciencia, estas categorías, tan cuidadosamente delineadas, pueden ser en gran medida artificiales. Cuando los individuos entran en ciertos estados elevados de conciencia, donde se activan capacidades de sanación innatas, las mejorías a menudo ocurren simultáneamente en múltiples sistemas y condiciones aparentemente no relacionadas. Elena, farmacéutica de 54 años, que ha estudiado de cerca estos fenómenos, explica: en la medicina convencional tratamos la diabetes, enfermedades cardíacas, problemas autoinmunes y problemas de salud mental como categorías completamente separadas que requieren intervenciones especializadas distintas. Lo que vemos consistentemente en personas aplicando las técnicas del Dr. Dispenza es una especie de efecto cascada, donde múltiples sistemas comienzan a normalizarse simultáneamente. Por ejemplo, alguien puede comenzar el proceso enfocándose en una condición autoinmune específica, pero reportar mejorías simultáneas en metabolismo de glucosa, función cardiovascular, claridad mental y equilibrio emocional. Desde una perspectiva médica convencional, estas categorías son tratadas por especialistas diferentes utilizando protocolos y medicaciones distintas. Desde una perspectiva de conciencia elevada, parecen ser expresiones interconectadas de un desequilibrio más fundamental que puede abordarse desde un nivel más integrador. Este colapso de categorías diagnósticas no es simplemente un desafío intelectual. Tiene implicaciones prácticas significativas para cómo la medicina se organiza, financia y evalúa. El sistema médico actual
está estructurado para abordar condiciones específicas con intervenciones específicas, cuya eficacia se mide contra resultados específicos. Un enfoque que potencialmente podría abordar múltiples condiciones simultáneamente a través de un único proceso integrador simplemente no encaja dentro de esta estructura organizativa. Carmen, ejecutiva de 57 años en la industria de seguros médicos, ofrece una perspectiva interna sobre este desafío. Nuestro sistema entero de seguro médico, reembolso y evaluación de eficacia está construido alrededor de categorías diagnósticas discretas. Cada condición tiene sus códigos específicos, protocolos de tratamiento aprobados y métricas de resultado. No tenemos estructura para evaluar, aprobar o reembolsar algo que potencialmente aborda múltiples condiciones simultáneamente a través de un mecanismo que trasciende estas categorías. Si el trabajo del Dr. Dispenza demuestra ser tan efectivo como la evidencia preliminar sugiere, no solo desafiaría tratamientos específicos, sino toda la arquitectura organizativa de nuestro sistema médico. Y eso, francamente, genera considerable ansiedad entre aquellos con inversiones significativas en el sistema tal como está actualmente estructurado. El quinto nivel de desafío que el trabajo del Dr. Dispenza presenta a la medicina establecida involucra metodología científica y estándares de evidencia. La ciencia médica moderna está construida sobre una jerarquía específica de evidencia, con ensayos controlados aleatorios doble ciego, ECAS, como el estándar de oro para establecer eficacia terapéutica. Este enfoque metodológico ha servido bien a la medicina para evaluar intervenciones donde la relación causal es lineal, mecanicista, y puede aislarse de la conciencia e intención tanto del practicante como del receptor. Sin embargo, resulta fundamentalmente inadecuado para evaluar intervenciones donde la conciencia, intención y estado interno son precisamente los agentes terapéuticos activos. La doctora Sandra Martínez, investigadora con extensa experiencia en diseño de ensayos clínicos, explica esta limitación. El ensayo controlado aleatorio tradicional está diseñado específicamente para eliminar lo que llamamos efectos subjetivos o sesgo del experimentador, en esencia, la influencia de conciencia, expectativa y creencia en los resultados. Esto es perfectamente apropiado cuando estamos evaluando un agente farmacológico con un mecanismo de acción puramente bioquímico, pero se vuelve fundamentalmente problemático cuando intentamos evaluar una intervención donde la conciencia y el estado interno son precisamente los mecanismos activos. En tal caso, intentar eliminar estos factores no está aislando el efecto real del ruido, está eliminando el fenómeno mismo que estamos intentando estudiar. Esta incompatibilidad metodológica crea un impasse significativo. El trabajo del Dr. Dispenza genera evidencia que muchos dentro del sistema médico convencional consideran anecdótica o preliminar porque no se ajusta pulcramente a los diseños de estudio preferidos. Simultáneamente, estos diseños de estudio preferidos pueden ser fundamentalmente inadecuados para evaluar el fenómeno en cuestión. Lo que hace que esta situación sea particularmente desafiante, señala la doctora Martínez, es que la jerarquía de evidencia no es simplemente una preferencia metodológica neutra. Es una estructura institucionalizada que determina qué investigación recibe financiamiento, qué tratamientos reciben aprobación regulatoria, qué intervenciones son enseñadas en escuelas médicas y qué terapias son reembolsadas por seguros. Así que incluso si el trabajo del Dr. Dispenza está produciendo resultados extraordinarios, puede permanecer marginalizado simplemente porque genera un tipo de evidencia que el sistema actual no está diseñado para evaluar o validar adecuadamente. Este callejón sin salida metodológico no es simplemente una curiosidad académica.
crea una situación donde un enfoque potencialmente transformador puede permanecer indefinidamente en una especie de limbo científico, ni plenamente refutado ni completamente validado según estándares convencionales, independientemente de cuán impresionantes sean los resultados que genera. El sexto nivel de desafío, quizás el más profundo de todos, involucra lo que podríamos llamar reencantamiento de la salud y el cuerpo. La medicina moderna se ha construido sobre un proceso de progresiva secularización y desencantamiento del cuerpo humano, viéndolo cada vez más como una máquina compleja que opera según principios puramente físicos y puede ser reparada, optimizada o manipulada a través de intervención técnica. Este proceso de desencantamiento ha producido avances médicos extraordinarios y ha sido inmensamente productivo en muchos sentidos. Sin embargo, también ha llevado a una visión cada vez más reduccionista y fragmentada del ser humano, donde factores como significado, propósito, conexión trascendente y experiencia espiritual son vistos como irrelevantes para los procesos reales de salud y enfermedad. El trabajo del Dr. Dispenza sugiere una posibilidad radicalmente diferente, que estas dimensiones aparentemente subjetivas o inmateriales podrían de hecho ser fundamentales para nuestra biología, quizás incluso más primarias e influyentes que muchos de los factores biomecánicos y bioquímicos que la medicina moderna enfatiza. Mariana, oncóloga de 59 años que ha observado de cerca estos fenómenos, comparte su perspectiva. Como doctora entrenada convencionalmente, fui enseñada a ver el cáncer primariamente en términos de mutaciones genéticas, señalización celular alterada y disfunción inmunológica. Y por supuesto, estos factores son tremendamente importantes y reales. Pero lo que he observado en pacientes que aplican el trabajo del Dr. Dispenza es algo que nuestros modelos actuales no pueden explicar adecuadamente. No es simplemente que estén experimentando mejores resultados, es que estos resultados a menudo correlacionan directamente con transformaciones profundas en cómo experimentan significado, propósito, conexión e identidad. No parecen ser simplemente efectos psicológicos secundarios de mejora física. En muchos casos, parecen ser precursores o catalizadores de cambios biológicos medibles. Esto sugiere una posibilidad inquietante para nuestro paradigma actual, que las dimensiones de significado, propósito y conciencia expandida que la medicina moderna ha considerado en gran medida irrelevantes podrían de hecho ser fuerzas causales primarias en los mismos procesos biológicos que intentamos influir a través de intervención puramente técnica. Este reencantamiento potencial de la salud y el cuerpo no es simplemente un ajuste menor a nuestros modelos existentes. Sugiere una reimaginación completa de qué es la medicina, qué significa sanar y qué es fundamentalmente un ser humano. Desafía no solo prácticas específicas o teorías dentro del paradigma dominante, sino los supuestos filosóficos fundacionales sobre los que todo el sistema está construido. Combinados, estos 6 niveles de desafío, inversión de causalidad, no localidad biológica, democratización de la sanación, colapso de categorías diagnósticas, límites de la metodología científica actual y reencantamiento del cuerpo, crean una tormenta perfecta de disrupción potencial para el paradigma médico establecido. No es de extrañar que este trabajo esté generando tanto interés, resistencia y, en algunos casos, alarma entre aquellos con inversiones significativas en el sistema existente. Es importante enfatizar que ninguno de estos desafíos surge porque el Dr. Dispenza esté específicamente intentando derrocar la medicina convencional o posicionarse en oposición directa a ella. De hecho, él consistentemente enfatiza la importancia de un enfoque integrador que incorpore los mejores aspectos de múltiples sistemas de comprensión y práctica. Lo que estamos buscando, explica el Dr. Dispenza,
no es el rechazo de los tremendos avances que la medicina moderna ha producido, sino la integración de estos avances con una comprensión más completa del rol que la conciencia juega en la salud, la enfermedad y la transformación humana. No se trata de medicina convencional versus medicina alternativa. Se trata de evolucionar hacia un paradigma más integral que pueda acomodar las fortalezas de múltiples enfoques. Sin embargo, incluso con esta intención integradora, el trabajo del Dr. Dispenza inevitablemente desafía aspectos fundamentales del paradigma existente. Y cuando un paradigma dominante se siente desafiado, tiene mecanismos predecibles para protegerse y perpetuarse. El primero y más común de estos mecanismos es simple indiferencia y desestimación. Evidencia que no se ajusta cómodamente al paradigma existente es ignorada, marginada o tratada como ruido anómalo irrelevante. Fenómenos que no pueden explicarse fácilmente dentro del marco existente son desestimados como anecdóticos, coincidencias, o explicables a través de efectos placebo vagamente definidos. La cantidad de evidencia que simplemente es ignorada porque no encaja en el marco conceptual dominante es asombrosa, observa la doctora Martínez. Publicamos datos mostrando cambios biológicos medibles, siguiendo intervenciones específicas basadas en conciencia, y es como si estos datos no existieran para gran parte de la comunidad médica convencional. No son refutados, simplemente son ignorados como irrelevantes para la medicina real. Cuando la indiferencia se vuelve insostenible debido a la acumulación de evidencia o interés público, el siguiente mecanismo que emerge frecuentemente es la explicación reductiva. Fenómenos que desafían el paradigma existente son reenmarcados y reinterpretados para encajar dentro de las categorías conceptuales familiares, incluso cuando hacer esto requiere ignorar aspectos significativos de lo que realmente está siendo observado. Vemos esto consistentemente con el concepto de efecto placebo, explica Beatriz. Cuando personas experimentan mejorías significativas a través de intervenciones basadas en conciencia, esto es típicamente desestimado como solo el efecto placebo, como si colocar esta etiqueta de algún modo explicara o desacreditara lo que está ocurriendo. Lo que rara vez se reconoce es que el llamado efecto placebo puede representar precisamente el fenómeno que el trabajo del Dr. Dispenza está explorando: la capacidad del estado interno y las creencias para influir directamente en la biología. Llamarlo placebo no lo explica. Simplemente coloca una etiqueta en un fenómeno que el paradigma actual no puede explicar adecuadamente. Cuando la evidencia continúa acumulándose y la explicación reductiva se vuelve insuficiente, el próximo mecanismo que típicamente emerge es ataque activo y marginalización. Practicantes e investigadores cuyo trabajo desafía el paradigma dominante pueden encontrarse enfrentando críticas desproporcionadas, afirmaciones de que su trabajo es pseudocientífico, independientemente de su rigor metodológico, y a veces incluso amenazas a sus credenciales profesionales y medios de subsistencia. Sandra, investigadora de 54 años anteriormente afiliada a una institución médica importante, comparte: cuando comencé a incorporar algunos de los enfoques del Dr. Dispenza en mi investigación y a publicar resultados que respaldaban su efectividad, enfrenté un nivel de hostilidad de colegas que me tomó completamente por sorpresa. No estaban comprometidos con los datos o la metodología. Estaban respondiendo como si hubiera cometido algún tipo de herejía profesional al siquiera investigar estas posibilidades. Eventualmente se volvió claro que mi posición en la institución se estaba volviendo insostenible. No porque mi investigación careciera de rigor. De hecho, era más meticulosa de lo habitual, precisamente porque anticipaba escepticismo, sino porque los resultados desafiaban creencias fundamentales
sobre lo que debería ser posible según el paradigma dominante. Estos mecanismos de resistencia paradigmática no son específicos de la medicina. Ocurren en cualquier campo cuando un paradigma dominante enfrenta desafíos significativos. Lo que hace que la situación actual sea particularmente intensa es la magnitud del desafío que el trabajo del Dr. Dispenza representa, combinada con las enormes inversiones económicas, profesionales e intelectuales en el paradigma médico existente. ¿Significa todo esto que existe algún tipo de conspiración deliberada contra este trabajo? No en cualquier sentido simplista del término. Lo que estamos viendo son los mecanismos sociológicos previsibles y bien documentados a través de los cuales paradigmas establecidos se protegen y perpetúan, combinados con intereses económicos y profesionales genuinos que están naturalmente invertidos en mantener el sistema existente. Carmen, la ejecutiva de seguros médicos, ofrece una perspectiva matizada. No necesitas invocar una conspiración para explicar la resistencia. Los sistemas médicos existentes representan inversiones de trillones de dólares en infraestructura, tecnología, formación, propiedad intelectual e identidad profesional. Cualquier enfoque que desafíe fundamentalmente la base de estos sistemas naturalmente generará resistencia significativa, no porque las personas involucradas sean maliciosas, sino porque están protegiendo comprensiblemente sistemas en los que han invertido tremendamente. El trabajo del Dr. Dispenza está revelando un desafío central que enfrenta la medicina en el siglo XXI. Cómo evolucionamos más allá de un paradigma que ha producido avances extraordinarios, pero que también parece estar alcanzando los límites de su eficacia para abordar muchas de las condiciones de salud más prevalentes y desafiantes. ¿Cómo integramos los invaluables descubrimientos de la medicina moderna con una comprensión más completa del rol fundamental que la conciencia juega en la salud y la enfermedad? Este desafío no es simplemente una cuestión de adoptar o rechazar técnicas o tratamientos específicos. Es un llamado a una reevaluación fundamental de cómo entendemos el ser humano, qué significa estar sano, y las fuerzas causales que dan forma a nuestra experiencia biológica. En este sentido, representa exactamente el tipo de disrupción de paradigma que Thomas Kuhn describió en su trabajo seminal, La estructura de las revoluciones científicas, un periodo donde anomalías que no pueden explicarse dentro del marco dominante se acumulan hasta un punto donde se requiere una reformulación fundamental de los supuestos básicos. Para aquellos que han experimentado directamente la eficacia del trabajo del Dr. Dispenza, el camino a seguir es claro: continuar practicando y refinando estos enfoques, independientemente de su estatus actual dentro del paradigma médico dominante. Los resultados hablan por sí mismos, ya sea que encajen o no cómodamente dentro de los modelos explicativos actuales. Para profesionales médicos convencionales, el desafío es más complejo. El sistema existente ha producido beneficios extraordinarios y contiene sabiduría y eficacia tremendas. Sin embargo, si la evidencia que el trabajo del Dr. Dispenza está generando es válida, y la acumulación de datos sugiere que lo es, entonces, al menos algunos aspectos fundamentales de este sistema requerirán reconsideración y reformulación. El verdadero desafío para la medicina, reflexiona la doctora Alicia, la médica de familia citada anteriormente, no es si aceptamos o rechazamos enfoques como el del Dr. Dispenza. Es cómo evolucionamos hacia un paradigma más inclusivo, que pueda abarcar tanto los tremendos avances de la medicina convencional como la evidencia cada vez mayor de que la conciencia juega un rol causal mucho más significativo en la salud y la enfermedad de lo que nuestros modelos actuales reconocen. No es una cuestión de medicina convencional versus medicina alternativa. Es una invitación a una comprensión más completa e integral
de la tremenda complejidad y capacidad del ser humano. Una donde reconocemos tanto el poder de nuestras intervenciones tecnológicas como el potencial extraordinario de nuestra propia conciencia para catalizar transformación y sanación. Mientras este diálogo continúa desarrollándose, a veces armoniosamente, a veces contenciosamente, una cosa permanece clara. El trabajo que el Dr. Dispenza y otros como él están facilitando está generando resultados que merecen seria consideración, independientemente de si encajan cómodamente dentro de nuestros paradigmas explicativos actuales. La evidencia continúa acumulándose, y como siempre en la historia de la ciencia, la evidencia eventualmente prevalecerá, incluso si el proceso de ajuste paradigmático es desordenado, disruptivo y a veces tenso. Para aquellos interesados en explorar esta interfaz evolutiva por sí mismos, el consejo del Dr. Dispenza ha permanecido consistente. No tomes mi palabra o la palabra de ninguna autoridad sobre estos asuntos. Prueba los principios, aplica las prácticas y evalúa los resultados en tu propia experiencia vivida. La verdadera ciencia no es simplemente aceptar o rechazar afirmaciones basadas en autoridad o conformidad con paradigmas existentes. Es observación cuidadosa, experimentación rigurosa y evaluación honesta de los resultados, independientemente de si confirman o desafían nuestras creencias y expectativas previas. En este espíritu de investigación abierta y evaluación honesta, el diálogo entre paradigmas médicos diversos continúa evolucionando. Y aunque tensiones y resistencias permanecen, el impulso parece estar creciendo hacia una comprensión más integral que puede honrar e incorporar múltiples perspectivas y enfoques en servicio del bienestar humano óptimo. La verdadera medida de cualquier enfoque médico, después de todo, no es su conformidad con teorías o paradigmas existentes, sino su eficacia demostrable para aliviar el sufrimiento y mejorar vidas. Y por este estándar, el trabajo del Dr. Dispenza continúa generando resultados que merecen seria atención, independientemente de las preocupaciones que pueda generar entre aquellos invertidos en preservar el paradigma dominante exactamente como está actualmente constituido.